Serías capaz de gobernar un imperio mientras tu cuerpo se pudre lentamente por dentro. Enrique VIII lo logró, pero el precio fue alto y horrible. Hoy descubrirás cómo uno de los reyes más poderosos de la historia terminó sus días entre dolor, putrefacción y olvidado por el mundo. Enrique VIII no fue solo un rey, fue un titán del poder absoluto, un hombre que desafió a la Iglesia, decapitó esposas y cambió el rumbo de la historia inglesa. Pero lo que pocos saben es cómo terminó sus días. Solo, hinchado, cubierto, de llagas, literalmente pudriéndose en vida. Hoy conocerás el lado más oscuro del rey que nadie se atreve a contar, el final asqueroso, brutal y olvidado de un monarca que parecía invencible. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491, en el Palacio de Placentia, en Greenwich, como el segundo hijo de Enrique VII, el primer monarca de la dinastía Tudor. Su nacimiento ocurrió en un momento de profunda reconstrucción política. Inglaterra salía de las turbulentas guerras de las Rosas, una serie de conflictos sangrientos entre familias nobles por el trono inglés. Su padre, con la victoria en la batalla de Bosworth, restauró cierta estabilidad, pero la amenaza de rebeliones y conspiraciones aún rondaba el trono. Desde el principio, Enrique no era el heredero directo. Su hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales, estaba destinado al trono. Por eso Enrique fue preparado inicialmente para una carrera en la Iglesia, recibiendo una de las mejores educaciones de Europa. Estudió teología, filosofía, música, lenguas clásicas y ciencias. Era brillante, articulado, hablaba con fluidez latín y francés, y poseía una mente política precoz. La tragedia, sin embargo, cambió su destino. En 1502, con la muerte prematura de Arturo, Enrique se convirtió en heredero al trono a los 10 años de edad. De un día para otro, aquel joven instruido para ser clérigo se vio como el futuro rey de una nación ansiosa por estabilidad y continuidad dinástica. La presión sobre sus hombros aumentó. Con la muerte de su padre en 1509, Enrique asumió el trono a los 17 años. Joven, carismático y lleno de vigor, parecía encarnar el ideal del rey renacentista. Atlético, culto, religioso y decidido. Su pueblo lo adoraba. Pero lo que pocos veían era el deseo latente de dominación total que crecía dentro de él. Un rasgo heredado de su padre, pero elevado a la máxima potencia. Enrique VIII no gobernaría solo con diplomacia. Se convertiría en el arquetipo del monarca absoluto, dispuesto a todo para garantizar su dinastía, su nombre y su poder eterno. Y por ello, cambiaría para siempre Inglaterra, con sangre, hierro y leyes que lo colocarían por encima de la propia fe. Cuando Enrique VIII subió al trono en 1509, Inglaterra vio en él el retrato de la juventud y la promesa. Con apenas 17 años, era alto, fuerte y de presencia imponente, exudando una confianza que cautivaba no solo a sus súbditos, sino también a las cortes europeas. Enrique no era solo un monarca, era un símbolo de poder, encanto y modernidad. En los primeros años de su reinado, Enrique llevó una vida de fiestas exuberantes, torneos medievales y banquetes lujosos. Era conocido por su habilidad con las armas, especialmente en la caza y la esgrima, y por su destreza atlética. Un verdadero príncipe renacentista versado en música, poesía y danza. Su reinado prometía un nuevo amanecer para Inglaterra, lleno de gloria y expansión cultural. Además, Enrique era profundamente religioso, considerado un ferviente defensor de la Iglesia Católica. En 1521, incluso fue nombrado defensor de 1900 la fe por el Papa León X, gracias a su obra contra el protestantismo. Este honor aumentó su reputación como un gobernante justo y virtuoso, dedicado al mantenimiento del orden divino y terrenal. Su popularidad, sin embargo, no provenía solo de sus logros personales,
Enrique sabía cómo conectar con el pueblo y con la nobleza, creando una imagen de rey justo y benevolente. Sus decisiones iniciales buscaban fortalecer la economía, reforzar el ejército y modernizar la administración del reino. Era un gobernante amado, cuya autoridad parecía incontestable, pero bajo esa apariencia gloriosa, comenzaban a surgir fisuras. El deseo insaciable de un heredero varón empezó a influir en sus decisiones personales y políticas, abriendo paso a conflictos que sacudirían su reinado y a la propia Inglaterra. Esa faceta más oscura del rey estaba a punto de emerger, cambiando para siempre el curso de la historia. Para Enrique VIII, nada era más importante que garantizar la continuidad de la dinastía Tudor con un heredero varón. En el siglo XVI, la sucesión masculina no era solo una cuestión de tradición, sino de supervivencia política. Un hijo varón representaba estabilidad, seguridad y legitimidad para el reino, mientras que su ausencia podía significar caos, disputas e incluso guerra civil. Enrique contrajo su primer matrimonio con Catalina de Aragón, una princesa española y viuda. De su hermano mayor, Arturo, el matrimonio fue inicialmente feliz y políticamente estratégico, fortaleciendo la alianza entre Inglaterra y España. Juntos tuvieron una hija, María, pero no lograron engendrar un heredero varón que sobreviviera a la infancia. La frustración de Enrique crecía con cada intento fallido. Con el paso de los años, su deseo de tener un hijo varón se convirtió casi en una obsesión enfermiza. Enrique comenzó a cuestionar la validez de su matrimonio con Catalina, alegando que la unión era incómoda a los ojos de Dios, ya que ella había sido esposa de su hermano. Esta convicción fue el detonante de una crisis sin precedentes, que lo llevó a romper con la Iglesia Católica. El rey veía el nacimiento de un heredero no solo como una bendición familiar, sino como una misión divina. Creía que el destino de Inglaterra dependía de ello, y que cualquier obstáculo, incluso papal, debía ser superado para garantizar esa continuidad. Esta obsesión moldeó sus decisiones, sus matrimonios posteriores y su política interna, llevando al país a una profunda división religiosa. La búsqueda desesperada de un hijo varón no solo cambió la historia de Inglaterra, sino que también transformó a Enrique VIII de un joven rey prometedor en un monarca implacable, que no dudaría en sacrificar cualquier cosa, incluso a personas cercanas a él, para alcanzar su objetivo. El deseo insaciable de Enrique VIII por un heredero varón lo llevó a uno de los momentos más decisivos y turbulentos de su vida y del reino de Inglaterra: la solicitud de anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique creía que su matrimonio era inválido ante los ojos de Dios, especialmente porque ella había sido esposa de su hermano mayor. Para él, esa era la justificación para repudiarla y casarse de nuevo, con la esperanza de finalmente tener un hijo varón. Enrique envió varias peticiones al Papa Clemente VII, solicitando la anulación del matrimonio. Sin embargo, la respuesta del Papa fue lenta y llena de vacilaciones, principalmente debido a la fuerte presión política de España, una de las potencias más influyentes de la época, y también por la cautela de desafiar los dogmas y la autoridad de la Iglesia. Este estancamiento generó una crisis sin precedentes. La negativa papal enfureció a Enrique, quien empezó a considerar que el poder del Papa no debía estar por encima del rey. Esta situación fue el detonante de uno de los eventos más dramáticos de la historia europea: la ruptura definitiva de Inglaterra con la Iglesia Católica Romana. Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, creando la Iglesia Anglicana. Esta ruptura no fue solo una cuestión religiosa, sino una revolución política que le permitió controlar el clero, las tierras de la Iglesia y consolidar su poder absoluto. Así, el divorcio, que parecía un problema personal, tuvo consecuencias
gigantescas para Inglaterra y el mundo occidental, desatando la Reforma inglesa y cambiando el curso de la historia para siempre. Tras la ruptura con la Iglesia Católica, Enrique VIII tuvo la libertad de casarse cuantas veces quisiera, y no dudó en hacerlo. Sus matrimonios estuvieron marcados por pasiones intensas, traiciones, intrigas y tragedias que dejaron una huella profunda en la historia inglesa. El segundo matrimonio, con Ana Bolena, fue quizás el más famoso. Ana era una mujer ambiciosa e inteligente, cuya belleza y carisma conquistaron a Enrique. Él veía en ella la oportunidad de finalmente tener un heredero varón, pero también un símbolo de su nueva autoridad religiosa. Sin embargo, la relación pronto se deterioró. Ana no logró dar a luz a un hijo varón que sobreviviera, solo a una hija, la futura reina Isabel I. La presión, las traiciones y las conspiraciones llevaron a su caída dramática. Ana fue acusada de adulterio, traición, y fue ejecutada en 1536, dejando al país en estado de shock. Después de ella, Enrique se casó rápidamente con Juana Seymour, quien finalmente le dio el tan esperado hijo varón, Eduardo VI. Juana murió trágicamente, poco después del parto, dejando al rey devastado. Enrique aún se casaría otras 4 veces, en uniones que oscilaron entre el amor, el interés político y las alianzas estratégicas, pero que siempre terminaron de forma dramática, ya fuera por ejecución, divorcio o muerte natural. Cada matrimonio revelaba más sobre la complejidad del rey, un hombre poderoso pero atormentado, cuya obsesión por un heredero masculino costó vidas y cambió para siempre la monarquía inglesa. A medida que Enrique VIII envejecía, su gobierno se volvió cada vez más marcado por la desconfianza y la crueldad. Paranoico respecto a la lealtad de sus consejeros y familiares, el rey no dudaba en ordenar arrestos y ejecuciones sumarias para garantizar su poder absoluto. La corte Tudor, antes escenario de fiestas y celebraciones, se transformó en un ambiente sombrío, lleno de intrigas políticas y miedo constante. Cualquier sospecha de traición o desobediencia era castigada con extrema severidad. Nombres importantes de la nobleza y del clero cayeron en desgracia, muchas veces por acusaciones dudosas, pero suficientes para justificar la decapitación. Figuras cercanas al rey, incluidas sus propias esposas, ministros y aliados, fueron víctimas de este régimen de terror. La ejecución de Thomas More, uno de los consejeros más respetados del rey, y de Ana Bolena, su segunda esposa, son ejemplos emblemáticos de la mano despiadada del monarca. Enrique VIII utilizó la ley como arma, manipulando al Parlamento y al sistema judicial para consolidar su autoridad y eliminar cualquier amenaza, real o imaginaria. El reinado que antes prometía gloria se convirtió en una era marcada por el miedo y el sufrimiento, reflejando la transformación gradual de un joven prometedor en un rey tirano e implacable. Con el paso de los años, Enrique VIII enfrentó graves problemas de salud que influyeron directamente en su comportamiento y decisiones como monarca. Tras un accidente de caballo en 1536, sufrió una lesión grave que lo dejó con dolores crónicos y dificultades para moverse, una condición que lo acompañaría por el resto de su vida. Esa limitación física agravó su temperamento ya volátil, volviéndolo más impaciente, irascible y autoritario. La obesidad, que se desarrolló en las décadas siguientes, empeoró su salud general y su capacidad para gobernar activamente, aumentando su dependencia de consejeros y familiares. Además, se especula que Enrique pudo haber sufrido de sífilis u otras enfermedades que afectaron su mente y cuerpo, contribuyendo a episodios de paranoia y agresividad extrema. Su humor oscilaba drásticamente, pasando de momentos de gran energía a períodos de profunda depresión. El deterioro físico y mental del rey se reflejó en el clima político del reino
que se volvió aún más inestable y tenso. El peso del poder y las consecuencias de sus decisiones personales recaían sobre Enrique, moldeando el oscuro desenlace de su vida y de su reinado. Enrique VIII tuvo 3 hijos legítimos que llegaron a la edad adulta: María, Isabel y Eduardo. Cada uno de ellos enfrentó una relación compleja y tumultuosa con su padre, que reflejaba sus propias esperanzas, decepciones y ambiciones. María, hija de Catalina de Aragón, fue inicialmente rechazada por Enrique tras la anulación del matrimonio con su madre. Durante gran parte de su vida, fue vista como una amenaza al trono debido a su fe católica y sus legítimas reivindicaciones. Ese rechazo le causó sufrimiento personal y político, aunque más tarde se convertiría en la famosa Reina María, y conocida como María la Sanguinaria. Isabel, hija de Ana Bolena, también enfrentó dificultades para ser plenamente aceptada, especialmente porque su madre fue ejecutada bajo acusaciones de traición. Sin embargo, logró sobrevivir a las turbulencias de la corte y llegaría a convertirse en una de las monarcas más icónicas de Inglaterra, la reina Isabel I, famosa por su próspero reinado y la expansión del imperio inglés. Eduardo, hijo de Juana Seymour, fue el heredero tan esperado por Enrique VIII. Subió al trono siendo muy joven, pero su breve reinado estuvo marcado por intensos conflictos religiosos y políticos. Enrique depositó en él todas sus esperanzas de continuidad dinástica, pero Eduardo murió prematuramente, dejando el trono en una situación delicada. Las relaciones del rey con sus hijos no eran solo personales, sino profundamente políticas, afectando el destino de Inglaterra por generaciones. La sucesión Tudor estuvo marcada por rivalidades, cambios religiosos y luchas de poder que comenzaron con las decisiones y obsesiones de Enrique VIII. Enrique VIII no fue solo un rey que buscaba herederos, fue un monarca que transformó radicalmente la estructura política de Inglaterra para asegurar su control absoluto. Su reinado marcó la consolidación del poder real, debilitando las fuerzas tradicionales que amenazaban la autoridad de la corona. Uno de los cambios más importantes fue la disolución de los monasterios y la expropiación de las vastas tierras de la Iglesia Católica, que hasta entonces tenía gran influencia económica y social en el país. Al confiscar esas propiedades y transferirlas a la corona y a sus aliados, Enrique fortaleció significativamente el tesoro real y redujo el poder del clero, que anteriormente podía desafiar sus decisiones. Además, reformuló el Parlamento, usándolo para legitimar sus políticas y decretos, como la creación de la Iglesia Anglicana y la declaración de sí mismo como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Ese uso estratégico del Parlamento consolidó la autoridad real y limitó el poder de los nobles. Enrique VIII también invirtió en un ejército permanente y en una marina poderosa, reforzando la seguridad del reino y su capacidad de proyectar poder en el extranjero. Estos cambios estructurales le permitieron gobernar con mano firme, controlando todas las esferas del poder político, religioso y militar. Su centralización del poder no solo definió el modelo del absolutismo inglés, sino que también pavimentó el camino para los desafíos y conflictos que vendrían en las generaciones siguientes, con monarcas que heredarían un reino profundamente transformado. El reinado de Enrique VIII dejó un legado complejo y duradero que moldeó profundamente a Inglaterra e influyó en la historia mundial. La creación de la Iglesia Anglicana, separada de la autoridad papal, fue uno de los cambios religiosos más significativos de la época, estableciendo las bases para la reforma inglesa y la identidad protestante del país. Políticamente, Enrique fortaleció la monarquía, centralizando el poder y redefiniendo la relación entre el rey y el parlamento. Esta transformación abrió camino a futuros debates sobre el papel del soberano y su relación con los súbditos, que serían centrales en los siglos siguientes, incluida la Revolución Inglesa. No obstante, su legado también está marcado por la violencia, el autoritarismo
y la inestabilidad. Sus matrimonios turbulentos, ejecuciones y represiones dejaron cicatrices profundas en la sociedad inglesa. Su obsesiva búsqueda de un heredero varón desencadenó crisis dinásticas que afectaron a generaciones. Además, Enrique VIII influyó en la cultura, el arte y la arquitectura, patrocinando grandes proyectos y consolidando el renacimiento inglés. Su figura sigue siendo controvertida, al mismo tiempo un monarca visionario y un tirano despiadado. En resumen, el legado de Enrique VIII es una mezcla de conquistas y tragedias, cuyas consecuencias resuenan hasta nuestros días. En los últimos años de su vida, Enrique VIII enfrentó un agravamiento significativo de sus problemas de salud, incluyendo una obesidad extrema, heridas en las piernas que no cicatrizaban y una movilidad casi inexistente. Su estado físico, deteriorado, lo convirtió en una sombra del joven vigoroso que una vez fue, y la corte sentía el peso del inminente cambio que su muerte traería. Enrique murió el 28 de enero de 1547, en el Palacio de Whitehall, en Londres. Su muerte marcó el fin de una era caracterizada por profundas transformaciones políticas, religiosas y personales. El cuerpo del rey fue velado y sepultado con toda la pompa real en la abadía de Westminster, en una tumba que reflejaba su estatus e importancia histórica. A pesar de las controversias, el impacto de Enrique VIII en Inglaterra era innegable. Su muerte abrió el camino para la ascensión de su hijo, Eduardo VI, un rey joven y frágil, cuyo corto reinado enfrentaría sus propios desafíos. Los últimos días de Enrique VIII son frecuentemente recordados como un período oscuro, marcado por el aislamiento, el sufrimiento físico y el peso de un legado que él mismo ayudó a construir. Un reino transformado, pero lleno de conflictos e incertidumbres para el futuro. Enrique VIII sigue siendo una de las figuras más icónicas y controvertidas de la historia mundial, su imagen moldeada por siglos de relatos históricos, literatura, arte y cultura popular, retratado tanto como un monarca poderoso y visionario, como un tirano cruel e inestable. Su historia fascina y atormenta a generaciones. En la historiografía, Enrique es visto como el rey que redefinió Inglaterra, promoviendo la reforma anglicana y consolidando el absolutismo real, pero también como un gobernante, cuya búsqueda de poder y control costó vidas y creó una corte marcada por la paranoia y la violencia. En la cultura popular, su vida ha inspirado innumerables obras, desde 1900 dramas históricos, películas y series de televisión hasta novelas y obras de teatro. La imagen del rey obeso, sus 6 esposas y su personalidad implacable son temas recurrentes que despiertan el interés del público en todo el mundo. Esa dualidad entre gloria y tragedia convierte a Enrique VIII en un personaje eterno, cuya vida sigue siendo estudiada, reinterpretada e imaginada, manteniendo su legado vivo tanto en los libros de historia como en el imaginario popular. El reinado de Enrique VIII no solo transformó Inglaterra, también dejó cicatrices profundas en las vidas de las personas más cercanas a él, sus esposas y sus hijos. De sus 6 esposas, 2 fueron ejecutadas, Ana Bolena y Catalina Howard. 2 fueron repudiadas, Catalina de Aragón y Ana de Cleves. Una murió en el parto, Juana Seymour, y solo una sobrevivió a él, Catalina Parr. Cada una de estas mujeres sufrió con la inestabilidad emocional, los caprichos políticos y la brutalidad del rey. La ejecución de Ana Bolena, madre de Isabel I, fue particularmente impactante. Fue acusada de traición, adulterio e incesto con pruebas débiles, una jugada política para abrir camino a un nuevo matrimonio real. Sus hijos legítimos, María I, Eduardo VI e Isabel I, crecieron a la sombra de su padre. Todos enfrentaron traumas psicológicos e incertidumbres dinásticas.
Eduardo VI ascendió al trono siendo un niño y murió joven. María I fue marcada por el rechazo a su madre y más tarde por la persecución a los protestantes, e Isabel I creció con el estigma de ser hija de una traidora, pero llegaría a convertirse en una de las más grandes monarcas de la historia. Enrique no solo moldeó un reino, moldeó trágicamente los destinos de quienes lo rodeaban, dejando un rastro de sufrimiento familiar en nombre del poder y la dinastía. Durante el reinado de Enrique VIII, la corte inglesa se transformó en un campo minado de intrigas políticas, traiciones y miedo constante. El rey, cada vez más paranoico con el paso de los años, se rodeaba de espías, consejeros volubles y enemigos ocultos. Un simple error de etiqueta o un rumor susurrado en los pasillos podía ser suficiente para condenar a alguien a muerte. Personajes, antes poderosos, como Thomas More, Lord Canciller, y Thomas Cromwell, su principal ministro, fueron elevados a alturas inimaginables, solo para luego ser destruidos por las mismas engranajes que los encumbraron. La caída de estos hombres ejemplifica la inestabilidad de la corte, donde nadie estaba seguro, y la lealtad al rey era constantemente puesta a prueba. Las ejecuciones se convirtieron casi en espectáculos públicos. La Torre de Londres se volvió el destino final de nobles, clérigos e incluso miembros de la propia familia real. La atmósfera era de vigilancia constante. Se interceptaban cartas, se interrogaban sirvientes, y los rumores podían ser mortales. Esa cultura del miedo y la desconfianza afectó profundamente el funcionamiento del gobierno y el propio tejido social de la élite inglesa. La corte de Enrique VIII no era solo un centro de poder, era un teatro de paranoia, donde la supervivencia dependía de la habilidad de manipular, mentir o desaparecer en el momento justo. A pesar de su muerte trágica y del estado físico deteriorado en sus últimos años, el nombre de Enrique VIII sobrevive al tiempo como uno de los más recordados y debatidos de la historia británica. Su reinado no fue solo una sucesión de escándalos y matrimonios fallidos. Fue responsable de una de las mayores rupturas religiosas de la historia occidental, la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma, algo que moldeó el destino espiritual, político y cultural de la nación. Enrique estableció las bases para el absolutismo real, centralizó el poder, reformó las finanzas del Estado y abrió espacio para el surgimiento del protestantismo en Inglaterra. Aunque muchas veces sus motivaciones fueron más personales que religiosas, pero el precio de ese poder absoluto fue alto. Vidas fueron destruidas, la corte se sumergió en el terror, y su propia salud física se pudrió junto con su sentido de humanidad. Al final, quedó un legado grandioso, pero manchado de sangre. Enrique VIII es recordado no solo como un rey, sino como un símbolo de los extremos que un hombre puede alcanzar cuando tiene el mundo en sus manos, y aún así, desea más.